En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Vamos allá con el consultorio de bolsa. Están escuchando las señales horarias de las 9:30 de la mañana, 8:30 en Canarias. Es viernes, y hoy el consultorio lo hacemos con Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Oye, mercado, ¿cómo lo ves? Consolidación, esto tira al alza y sigue chutando, esto va a una corrección. ¿Cómo ves el tono del mercado? ¿Qué niveles estás vigilando? Yo lo que veo es que no hay ningún elemento técnico que ahora mismo nos permita pensar que ya ha finalizado la subida, ¿no? De hecho, el escenario que contemplaba como más probable la semana pasada y la anterior era el que los índices americanos fueran a buscar sus máximos históricos. Ha habido un ligero retroceso en la jornada, sobre todo de anteayer, pero estamos a un 5%, tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq 100, ¿no? Yo creo que ese movimiento lo van a hacer, lo van a completar. Otra cosa será cuando lleguemos ahí, pues ver cómo reacciona el mercado, ¿no? Pero para mí el escenario no ha variado, sigue siendo un escenario de recuperación de los máximos históricos anteriores. Y en Europa, pues no solamente no es así, sino que el DAX ha roto por encima de sus máximos históricos, el IBEX más, incluso todavía con mayor contundencia, al Eurostoxx 50 le queda un 2%, en fin, el escenario para mí sigue siendo el mismo con todo lo que ha venido sucediendo. De todas maneras parecía lo lógico, ¿no? Una vez que todos los índices se fueron por encima del 0,6-18% de Fibonacci a toda la caída desde máximos en la gran mayoría de los casos históricos, pues parecía lógico que su único objetivo fuera precisamente el origen del movimiento, los máximos históricos anteriores. Esto lo comentamos hace más de un mes, ¿no? Bueno, pues en esas estamos. Y lógicamente, cuanto más nos vamos acercando, puede que crezcan más las dudas y que haya unos periodos de consolidación que en la medida en que se respeten determinados niveles que son el origen del último gran hueco alcista en todos los índices, yo creo que cabe seguir pensando que ese es el escenario natural. Vale, bueno, oye, me interesa Nvidia. ¿Cómo ves Nvidia? La semana que viene va a presentar resultados y desde el punto de vista técnico, ¿qué te dicen los gráficos? ¿Cuál? Nvidia. Nvidia. Bueno, técnicamente tiene buen aspecto. No me ha dado tiempo a mirar cómo viene cotizando en After Hours, pero técnicamente ahora mismo de los mejor dentro del sector en el mercado americano, ¿no? De hecho, ayer y un poco contracorriente, pues fue capaz de subir casi un 1%, ¿no? Un 0,78 al final acabó subiendo. Pero puesto que se había quedado rezagado con respecto a la evolución que estaban teniendo muchos de sus homónimos de los 7 magníficos, pues ahora sí parece que pueda continuar. Y dado que el recorrido potencial hasta esos máximos históricos anteriores es muy superior al de muchos de sus homólogos, bueno, a mí me parece una buena opción dentro del mercado americano, porque al fin y al cabo lo que le falta para llegar a máximos históricos es algo más, y habría que mirar bien la beta, es algo más de lo que le falta al S&P 500 o al Nasdaq 100 para llegar a máximos históricos, que es un 5%. Así que yo creo que ese recorrido, como mínimo, debería hacerlo. Vale, voy a ir con los oyentes. 609-2247-16, nota de audio. Buenos días, enhorabuena por el programa. Pregunto al analista sobre Acciona Energía y Solaria. ¿Cómo los ve desde el punto de vista técnico? ¿Pueden arrancar o seguirán en esta tendencia bajista que llevan de meses? Muchas gracias, Francisco de Madrid. Muy bien. ¿Qué dices? Bueno, a ver, Corporación Acciona ya ha superado una primera resistencia importante porque supuso un freno para el precio
en el primer trimestre del año. Estábamos hablando de la zona de 17.40 y estamos en 17.75. Ya son muchos días de permanencia por encima de ese nivel. Luego, sí es factible, a mi entender, que vaya a buscar el siguiente objetivo en 18.35, poco ambicioso, y sobre todo los 19.35. Si es capaz, a su vez, de superar esos niveles, superando así también la media de 200 sesiones, sí, puede empezar una corrección al alza que lo lleve, pues bueno, a niveles a lo mejor en el entorno de 21.50, 22, sería factible, pero bueno, no hay que vender la piel del oso. El primero de los objetivos ya está conseguido, superar los 17.50, y yo creo que puede en el corto plazo continuar con su escalada de recuperación, ¿no? Y en cuanto a Solaria, que hoy está, bueno, neutro, bajando un 0,15, este es distinto porque lo que está montando de momento es un lateral o incluso una formación triangular simétrica, con base en el entorno de 6.30 y techo bastante más evidente que la base en 7.02. Bueno, aquí merece la pena, para tomar alguna decisión estratégica, observar por dónde rompe. Si lo hace por la parte de arriba, superando la zona de 7 euros, en cuyo caso el recorrido puede ser de €1 añadido, o si por contra vuelve a buscar niveles de soporte en los entornos de 6.20. Vale, muy bien. Voy con Jorge, buenos días. Sí, buenos días. Yo quería preguntar sobre las acciones de Fortinet. El ticker es FTNT. Y si no la encuentra, pues que me analice Palo Alto. Vale. Y también me gustaría saber su opinión sobre el sector de la ciberseguridad en general. Muchas gracias. Muy bien. No sé si tienes ahí en el radar Fortinet y Palo Alto. Sí, Fortinet lo tengo, está recuperando bien, se está atascando un poco en los entornos del 0,618 de toda la caída desde máximos en el entorno de 115, pero puede perfectamente continuar, sobre todo si el escenario que se acaba por cumplir es el que he comentado en primera instancia hace 10 minutos, ¿no? Pero no sugiere la idea de que sea un buen momento para comprar. Sí, desde luego para mantener, porque al fin y al cabo viene subiendo desde 95 sin solución de continuidad, y poco más. No, es de esos títulos que cuando los abres y lo miras y dices, uy, que no ves gran cosa. Así que en cuanto a Palo Alto, vamos a ver. ¿Lo tienes por ahí, Palo Alto? Sí, que ayer tuvo un buen comportamiento, subió un 2,7%. Eso. Pero otro igual. De momento en la caída, que se ha visto además propiciada por la apertura de un hueco bajista bastante aparente en la jornada del miércoles, de momento se ha visto frenada por la media móvil de 200 sesiones, y parece que quiere empezar a recuperar el terreno perdido en forma de cerrar ese hueco, ¿no? Por lo tanto, el siguiente objetivo, la zona de 195, y ahí ya estamos hablando de resistencias importantes, ¿no? Quizá ahí haya que plantearse la permanencia. Desde luego tampoco sugiere que sea una buena opción, hablando por análisis técnico, el entrar en el momento actual, ¿no? Pero sí, desde luego, permanecer más después del movimiento de ayer. Ya. Vamos con el siguiente de los oyentes. Es verdad, por temas de ciberseguridad, sí. Sí. Sí, ciberseguridad, pero que no había entendido bien el sector, no había entendido bien cuál era. Sí, hombre, todo hace pensar que sea uno de los sectores que se vaya a desenvolver con mayor componente alcista, ¿no? Con una mayor inercia alcista. Así que sí, eligiendo bien los títulos en cuestión o en el propio índice, sí me parece una buena opción. Sí.
Vale, vamos con el siguiente de los oyentes. ¿Tenemos nota de audio? Adelante. Hola, buenos días, Antonio de Navarra. Quería hacer una consulta en primer lugar sobre Indra. Tengo compradas a 17 y no sé, a ver lo que me comentas, si es que ya ve hora de vender algo, bueno, mantener, o si no, qué recorrido le ve. Y por otra parte, hace unos días entré en el banco italiano Unicredit, una vez superada la resistencia del índice sectorial bancario en los 198, y bueno, pues lo mismo, a ver qué recorrido le ve. Vale, nada más, muchas gracias y que vaya muy bien. Gracias, un abrazo. A ver, ¿por dónde empiezas, Roberto? Bueno, Indra viene con un movimiento muy vertical, sobre todo tras superar la resistencia que tenía en el entorno de 28.40, pero no veo motivo para cancelar posiciones, y eso que viene comprado desde 17, con lo cual prácticamente está duplicando su inversión, ¿no? Pero técnicamente está para continuar. Yo aquí establecería un stop no por debajo de 32, que es el origen del último hueco alcista, aunque sea pequeño, y sobre todo porque me parece coherente para preservar beneficios, ¿no? Pero mientras tanto, mientras aguante por encima de 32, yo continuaría y de momento, pues eso, felicitándome día a día por lo bien que lo ha hecho Antonio, ¿no? Y luego el otro era Unicredit. Sí, uno de los mejores también dentro del mercado europeo, ¿no? Rompió por encima del máximo, que además eran máximos que no se tocaban pues desde 2011, ¿no? Y rompió, lo ha hecho con una cierta contundencia y está acompasando el movimiento del propio índice bancario europeo, ¿no? Por lo tanto, también nos dice que entró, bueno, pues el anterior máximo desde el 2011 era 55.45. Ahí es donde yo establecería el stop, sea de pérdidas o de beneficio, porque no me acuerdo bien si nos ha dicho a qué precio entró, ¿no? Pero ahí situaría yo el stop. Mientras tanto, también me parece una de las mejores opciones, dado que el sector en sí me lo parece. Mira, a través del canal de YouTube, Juan Carlos, dice Roberto Moro, ¿podría valorar la entrada en Nike y también en PepsiCo? En Nike y en PepsiCo. Sí, vamos a ver, Nike, precisamente a comienzos de esta semana o finales de la anterior, empezó a transmitir buenas sensaciones, ¿no? Desde el momento en que superó la zona de $60, que era una resistencia importante, parece firmemente encaminado a buscar o a cerrar el hueco con origen en 64.30 y de ayer cerró a 61.30. Eso como primer objetivo, porque por supuesto tiene muchos hitos por superar, caso de que le dé por seguir recuperando, ¿no? Pero también me parece una buena opción, sobre todo, a ver si ya está dentro desde hace muy poquito, o si se plantea la posibilidad de comprar en el momento actual. A mí me parece un buen momento para comprar en Nike, ¿no? Vale. Y el otro era PepsiCo. Sí, PepsiCo era el otro que nos preguntaba. Vamos a ver. Bueno. A ver, ¿lo encuentras o no? Si no, paso palabra. Sí, además es uno de los que sigo habitualmente. Muy bien. Aquí por contra viene, y hablando solamente del último impulso bajista que nació en marzo, viene con una sucesión perfecta de máximos y mínimos decrecientes, y así evidentemente no se sube, ¿no? En esta ocasión el soporte que lo ha planteado en la zona, el último mínimo, en la zona de 128, es un soportazo tremendo, porque además viene aguantando al precio en cualquier deterioro desde mediados de 2020, por lo tanto, soportazo donde los haya. Si ve que se acerca ahí nuevamente a la zona de 128 y ahí se vuelve a dar, ofrece señales de querer aguantarse,
ese puede ser un buen nivel dada la contundencia del soporte, no porque la estructura que está teniendo hasta ahora nos permita pensar que puede tener una evolución muy alcista, pero en ocasiones el hecho de visitar un soporte tan contundente sí puede servir para rebotar. Vale. Voy con la siguiente nota de voz. Buenos días. Quisiera que el analista me dijera a nivel de entrada, si lo veo oportuno, en Motorola MSI. Muchas gracias por el programa. Motorola. Llevo unos cuantos días que no hace más que preguntar por Motorola. Se está poniendo de moda. Dime. No, pues a mí no me suena que no quería hacer ningún chiste. Yo creo que ayer volvieron a preguntar. Y además ayer estuve con Bolinche, recuerdos para ti. Y lo comentó también, que hacía mucho que no lo seguía. Y lo comentamos. Motorola, ¿cómo lo ves? Pues de momento tratando de recuperar. También otro que tuvo dejó un enorme hueco bajista en la zona de 439 y puesto que ya está por encima del origen también en 417, cabe pensar que vaya a ir a buscar esos 440, que a mi entender es la clave del desarrollo a medio plazo, ¿no? Medio y casi diría que a largo plazo, porque desde finales de febrero no ha sido capaz de superar ese nivel. Y si lo hace, que sí se ha convertido también en una resistencia horizontal contundente, si supera esa zona de 440, sí tiene opciones de hacerlo bastante sensiblemente mejor y buscar como mínimo los 480, ¿no? Así que para entrar yo creo que es en el corto plazo un pelín tarde, pero si supera los 440 me parece también una buena opción. Vale. Mira, otro, Manuel González, a través del canal de YouTube. Buenas, para entrar en Leonardo. Sí, Leonardo. Me parece que sí hablamos de la semana pasada. Vamos, Leonardo para comprar. Aquí. Bueno, pues sí, me parece bastante acertada la elección, tanto del título como del momento, ¿no? Del título porque viene eminentemente alcista, también por mor de su actividad, y en la medida en que permanezca por encima de 49.50, que era el máximo histórico anterior, claro que puede seguir evolucionando muy bien, ¿no? Y como ese es el contexto actual y no sabemos si va a completar el pullback o no hasta los 49.50, porque hasta ahora las correcciones son mínimas, sí, puede ser un buen momento para entrar. Con ese stop que le he comentado en 49.50, y además la pregunta era exactamente si ver un momento adecuado. Perfectamente puede ser un momento adecuado, sí. Vale. Mira, otro también a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía pregunta, mira, Juan Carlos dice buenos días por el programa, de Roberto, a ver que vea algunos de los títulos así interesantes. Palo Alto lo hemos comentado, o no hemos comentado Palantir. No, sí. Palo Alto. No, sí, lo hemos comentado. Sí, que lo tenía aquí, era para no repetir. Mira, Logista, buenos días. Luis Miguel Rodríguez, buenos días. ¿Qué opina Roberto sobre Logista? ¿Mantener o vender? Ya lo tiene comprado. Vamos a ver. Y vamos a ello. Sí, hoy está subiendo un 0,70. Pues está realmente complicado. También es un título con un gráfico que no sugiere demasiadas cosas, ¿no? Perfectamente, y dado que ha ido a buscar el primero de los niveles de corrección proporcional de toda la caída desde máximos históricos, cabe pensar que una vez alcanzado ese 0,382 en la zona de 29,10, y dado que está retrocediendo ayer, hoy está también recuperando parte. Es que no le veo nada, no veo la posibilidad de, o no tiene una dirección clara, ¿no?
porque como ha buscado un nivel de Fibonacci, perfectamente puede volver como mínimo al origen del movimiento en 27,80. Y cuando no lo tienes claro, o al menos ese es mi caso, pues lo mejor es no hacer nada. Vale. Voy con más, 915331851, si lo prefiere, 609-2247-16. Pregunta, Fede Coronado, buenos días, Arista Network, llevo un 15% de plusvalía, ¿mantener o vender? Stop, por favor. Arista Network. Y yo creo que había otro de los oyentes que también preguntaba por Arista, me suena que se están repitiendo, debe ser que valores que chutan de alguna manera. Arista Network, ¿lo encuentras? Sí, aunque no me da la sensación de que chute demasiado, ¿no? No. ¿No? Sí, no sé. ¿Que no está bien el gráfico? ¿O? No, sí, cuéntamelo. ¿Cómo lo ves? Vale. A ver, sí transmitirá buenas sensaciones por encima de 100, pero claro, es que estamos a un 8%, un 7% de esos niveles, ¿no? Por encima de 100 sí, porque volverá a situarse por encima de la media de 200 sesiones y superará una resistencia horizontal importante, en este caso también psicológica, en la zona de $100, ¿no? Por lo tanto, si lo ve por encima de 100 sí parece buen momento. Si ya está dentro, deberíamos saber a qué precio para tratar de establecer un stop, sea de pérdidas o de beneficios, un stop adecuado, ¿no? Y como no es el caso, pues no me atrevo a ver, no. Tiene un primer soporte importante en la zona de 88, pero a lo mejor eso es dejarlo caer otro 4% y vale. A lo mejor ya viene con una pérdida. Hoy por hoy, en el corto plazo, parece más propicio a cumplir ese escenario de como mínimo caer ese 4% que de hacer lo contrario, que es superar la zona de 100. Vale, oye, ya la última. Alan Hunter dice, buenos días. ¿Preguntarías a don Roberto cómo ve TDC Teradata? T de Teruel, D de Dinamarca, C de Cáceres. Teradata. Y ya la última y finiquitamos. Que tenemos después una hora cargadita con Crypto Capital. Ay, mira, te puedo preguntar luego por Bitcoin. Estaba pensando. A ver, ¿qué me dices? Además, hoy tiene un buen... ¿sabemos cómo cotiza ahora mismo TDC? No. Lo digo buscar. porque tiene un... No. Este no es. No, es otro. A ver si te vas a equivocar. No le voy a poder ayudar. Mira, Teradata 2208. Sí, yo lo tengo 2208. Pues este no es el Teradata Corporation. A mí, si quiere que me escriba al correo electrónico a rmorobolsa@gmail.com. Vale. Y desde ahí le contesto, porque que tengo en pantalla no es el correcto. Oye, al final una mía. Y Bitcoin. Vale, eso, Bitcoin, 110.500. ¿Subida libre? Sí, en principio sí. Sí, quizá le falte consolidarlo hoy, precisamente, con un precio de cierre semanal, pero sí, todo lo que sea permanecer por encima de 110.000 abunda en un escenario, pues sí, de subida libre, ¿no? Así que, ya digo, yo supeditaría cualquier toma de decisión al precio de cierre de hoy, pero si todo sigue como parece, o como está ahora mismo, sí, vuelve a ser una buena ocasión. Y hablo exclusivamente del lado técnico. Bueno. En el fundamental carezco de base como para decir una cosa. Estupendo. Roberto, que nos vamos. Que muchísimas gracias. Cuídate mucho. ¿Haces algo especial el fin de semana? Descansar. Pues nada, pues a descansar y a disfrutar eso sí. Y a abusar un poquito del siesting, que eso siempre viene bien. Gracias, cuídate, un abrazo. Sí. Adiós, chao, un abrazo. Sí.